El confinamiento prolongado al que muchas familias han estado expuestas en muchos lugares del mundo representa sin duda un experimento social que en poco tiempo nos dará amplia información sobre las fortalezas y debilidades de esta microestructura social. Quizá, al margen de la pandemia desatada por el nuevo coronavirus, representa un buen momento para echar una mirada hacia el interior de las familias. La cohesión familiar ha sido una de las variables más estudiadas por investigadores del campo de la sociología y la terapia familiar. Este término, derivado de la física, se refiere a las fuerzas de atracción que tienen las moléculas de un cuerpo y que les confieren forma y unidad. La cohesión es un fenómeno fácilmente visible en el contorno semiesférico que adquieren las gotas de rocío que reposan sobre las hojas de una planta. El instrumento más utilizado en la actualidad para evaluar la cohesión familiar es la escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar, mejor conocida por sus siglas en inglés FACES 4. Esta escala incluye ítems cuyas respuestas usan un tipo de sistema Likert. El participante elige una de 5 posibles respuestas dependiendo del grado de acuerdo o de desacuerdo con una afirmación o declaración. Algunos ejemplos de estas declaraciones son: la unión familiar es muy importante. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí. Y nos gusta pasar el tiempo libre en familia. Aunque no existen investigaciones sobre las variaciones en el grado de cohesión que han tenido las familias a lo largo de las últimas décadas o siglos, algunos autores han considerado que estas fuerzas de atracción se han ido debilitando. Fernando Savater, en El valor de educar, ha hablado sobre el eclipse de la familia como un nuevo fenómeno presente en la mayoría de los países. No es, sin embargo, un fenómeno inesperado que las familias hayan logrado adaptarse a esta falta de cohesión. Incluso podríamos decir que han alcanzado cierto grado de equilibrio propiciado por el apoyo del Estado, representado por instituciones que trabajan con niños, escuelas, guarderías, centros de atención infantil, etc. Esta adaptación, por extraño que parezca, busca ser protegida de las amenazas a la recuperación de la cohesión. La progresiva disminución de la cohesión familiar y el incremento paralelo en la profesionalización de la atención infantil ha generado un contexto de complementariedad. El cada vez más activo papel del Estado en materia de cuidado infantil, crianza y educación nos lleva a la visión futurista vaticinada por Aldous Huxley en Un mundo feliz. En esta novela, los niños quedaban totalmente a cargo de las instituciones desde el primer día de nacidos, incluso antes, y las familias eran ya un fenómeno social del pasado. En mi trabajo como terapeuta familiar, no me es raro observar que muchas familias sobreviven cada día a la convivencia recíproca. A veces les resulta amenazante siquiera estar reunidos en una sala de terapia. La cercanía física y emocional es experimentada por sus miembros como fuente de malestar. La cuarentena, o mejor dicho, ochentena, impuesta a muchas familias alrededor del mundo, ha representado sin duda una fuente de estrés mucho mayor que la relacionada con la presencia del nuevo agente infeccioso. Iñaki Gabilondo, periodista de El País, expresó recientemente en una entrevista: "Yo soy un hombre privilegiado, vivo con gente a la que amo en una casa espaciosa, pero me imagino a quien vive con gente a la que no ama y en una casa pequeña, y con los niños alrededor, con los adolescentes enjaulados, sin recursos". Seguramente en más de una ocasión los temores sin freno de una madre o de un padre de familia les han susurrado al oído: ¿qué va a pasar cuando te des cuenta que las personas a quienes más amas no resultan tan disfrutables si convives con ellas por demasiado tiempo? Sin duda resultará altamente perturbador para una madre, por ejemplo, descubrir que no tolera pasar mucho tiempo en compañía de sus hijos, y viceversa, que los hijos caigan en la cuenta de que sus padres no son precisamente la compañía más agradable que podrían tener. Cierta incompatibilidad que normalmente se tolera bien entre algunos miembros de la familia resultará más problemática cuando haya descendido el umbral de tolerancia que produce el confinamiento.
Cuando Dios le pidió a Noé que preparara un arca para que su familia se salvase, confiaba en que los miembros de esta podrían sobrevivir a un enclaustramiento de 40 días y 40 noches, una cuarentena en la expresión literal del término. Y no solo eso, este grupo de personas tuvo que esperar aún más tiempo a que las aguas descendieran de nivel. Regresaron paulatinamente a una nueva normalidad, ya que el mundo postdiluviano será muy distinto al que existía cuando entraron en el arca. Este pasaje de la Biblia nos muestra un periodo de la historia con tal grado de deterioro social que solamente una familia pudo salvarse. Pensemos una cosa, ¿qué hubiera sucedido si muchas de aquellas familias, o incluso todas, se hubiesen mantenido en una embarcación, al igual que Noé, durante ese mismo periodo de tiempo? ¿Se desataría la violencia entre ellos? ¿A dónde podrían huir? ¿Preferirían algunos arrojarse al agua con el riesgo de morir ahogados? ¿Hundirían algunas familias su propia embarcación? ¿Se matarían unos a otros? Sin duda, el deterioro social de una comunidad tiene una estrecha relación con lo que sucede en el interior de las familias. De acuerdo a la teoría general de sistemas, cuando estudiamos subsistemas insertos en sistemas más amplios, a menudo se cumplen las mismas reglas, careciendo de relevancia si hablamos de estructuras biológicas o grupos sociales. Un órgano o un tejido cumplen bien con sus funciones si a su vez el funcionamiento de las células que lo conforman se encuentra intacto. Con la pandemia del nuevo coronavirus, nuestras familias han venido a ser como pequeñas embarcaciones que debemos mantener a flote, pero su capacidad para lograrlo reflejará el funcionamiento que tenía nuestra sociedad pre-COVID. En la película El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein en 1972, se presenta el caso de una familia de la Ciudad de México que vivía en confinamiento prolongado. Esta cinta, basada en hechos reales, nos permite adentrarnos en las consecuencias psicológicas de las cuarentenas. Este caso fue dado a conocer por la prensa el 25 de julio de 1959. Los diarios narraban las dificultades que enfrentaba la familia Pérez Noé al ser sometida por el padre a vivir en reclusión. Solo este abandonaba periódicamente la vivienda ubicada en el número 1176 de la avenida Insurgentes Norte para vender raticida, su única fuente de ingresos, y comprar víveres. La violencia expresada por el padre de familia y las reacciones del resto de los miembros son un elemento que cobra particular importancia en la trama y se convierte en un eje a lo largo de la película. ¿Qué sucede con las familias que hoy se encuentran en situaciones similares? Una pregunta de enorme interés sería, al aumentar los niveles de tensión en el grupo familiar, ¿el orden de las detonaciones tiende a regirse por una pauta? En México, el padre de familia puede representar el punto de partida para la violencia en respuesta a la tensión. Octavio Paz señaló la necesidad de este distanciamiento en su célebre ensayo El laberinto de la soledad. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Y también afirma, una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Desde esta perspectiva, no resultaría extraño que en México las llamadas al 911 por motivos de violencia familiar superaran a las de otros países. Si algunos feminicidios tienden a ocurrir en casa y son perpetrados por la pareja, ¿no están algunas mujeres en riesgo? ¿Hay maneras de detectarlas? Resulta irónico que hace tan solo unas semanas, con el lema "Vivas nos queremos", hayan salido las mujeres a las calles a marchar para manifestarse en torno a los feminicidios. Ahora se encuentran en casa, recluidas, sin posibilidades de manifestación en masa, conviviendo quizá con quien podría lastimarlas y arrebatarles la vida. Llegados a este punto, sería de notable interés y hasta deseable para quienes se dedican al estudio de las familias poder mirar al interior de las viviendas, tal como lo describe Vélez de Guevara en El Diablo Cojuelo, quien tenía el poder de eliminar los techos de las casas y obtener desde las alturas una gran mirada panorámica de los problemas familiares. Ahora bien, repuso el demonio, no sabes por qué te he traído a este sitio. Es mi intención mostrarte cuanto pasa en Madrid. Voy a levantar por arte diabólica los techos a los edificios y a pesar de las tinieblas, cuanto hay en ellos se abrirá a tus ojos.
Lástima que este personaje no tuviera interés en escribir un trabajo de investigación. Pero volvamos a México. ¿Qué va a pasar con las familias luego de este periodo de confinamiento? No lo sabemos, pero además de las cuantiosas pérdidas de diferente índole, será un periodo de prueba que nos permitirá obtener una visión radiográfica de nuestros sistemas familiares. El rumbo que tome la humanidad marcará la historia.